El grito resonó por el pasillo del hospital, desgarrando el silencio de la madrugada. Carmen se debatía en la cama mientras los médicos intentaban controlar la hemorragia. Había sido su tercera pérdida y, posiblemente, la última oportunidad de ser madre. Diego, fuera de la sala de emergencias, golpeaba la pared hasta que sus nudillos sangraban, impotente ante el sufrimiento de su esposa. «Necesitamos hacer una histerectomía de emergencia», dijo el médico con una voz tan lejana como si proviniera de otro mundo. «Es la única oportunidad de salvar su vida». Aquella fría noche de julio, los sueños de Carmen y Diego de tener un hijo biológico murieron junto con su último embrión. El proceso de recuperación fue brutal, no solo para el cuerpo destrozado de Carmen, sino, sobre todo, para sus almas desgarradas. Las paredes del cuarto que habría sido del bebé permanecieron blancas durante meses, como un memorial silencioso a las vidas que nunca llegaron a florecer. Fue durante una sesión particularmente difícil de terapia de pareja, un año después, cuando la palabra adopción surgió por primera vez. Carmen aún recordaba cómo su corazón había dado un vuelco al escuchar esa simple palabra, 5 sílabas que llevaban el peso de una nueva esperanza. El proceso de adopción resultó ser una montaña rusa emocional aún más intensa que los intentos de fertilización. 15 rechazos en 5 años. 15 cartas que comenzaban con «lamentamos informarle», 15 pedazos de sus corazones arrancados, uno a uno. Cada negativa era como revivir el trauma de la pérdida, pero se negaban a rendirse. Y entonces, una mañana aparentemente común, llegó el sobrenúmero 16. Carmen estaba sola cuando recibió el correo. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el sobre. Las últimas 15 experiencias le habían enseñado que la esperanza era un arma de doble filo, podía mantenerte vivo o destruirte por completo. Llamó a Diego al trabajo. «Ha llegado otra carta», su voz era apenas un susurro. 20 minutos después, Diego irrumpía por la puerta, aún con la bata del consultorio donde trabajaba. Su rostro estaba pálido, y gotas de sudor recorrían su frente. Había corrido las 3 cuadras que separaban su consultorio de casa. El sobre permaneció intacto sobre la mesa de la cocina durante casi una hora. Era un ritual que habían desarrollado con los años, un momento para prepararse para otra posible decepción. Pero esta vez algo parecía diferente. El sobre era más grueso, más pesado. Con dedos temblorosos, rompieron el sello juntos. La primera línea hizo que Carmen tambaleara. «Nos complace informarles». Diego la sostuvo antes de que sus piernas cedieran, y juntos se desplomaron en el suelo de la cocina, sollozando y riendo al mismo tiempo. Una semana después, cruzaron las puertas del orfanato como quien entra en un templo sagrado. La directora, la señora Martínez, los guió a través de corredores decorados con dibujos infantiles. El olor a desinfectante hospitalario se mezclaba con el aroma de comida casera que provenía del comedor. Niños corrían y reían en los patios, algunos saludando con curiosidad a la pareja. Fue entonces cuando la vieron por primera vez. Isabel estaba sentada sola en una pequeña mesa, concentrada en un rompecabezas. Sus rizos oscuros caían sobre su rostro como una cortina protectora, y sus pequeños dedos movían las piezas con sorprendente delicadeza. Cuando levantó la mirada al oír el sonido de la puerta al abrirse, Carmen sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Aquella mirada color miel, profunda y ligeramente desconfiada, llevaba una sabiduría más allá de sus 4 años. «Isabel», llamó suavemente la directora, «estos son Carmen y Diego. Han venido especialmente para conocerte». Los primeros encuentros fueron una danza delicada entre la esperanza y el miedo. Isabel era como un pajarillo asustado, se acercaba con cautela, probando los límites de esta nueva realidad que se le presentaba. Diego descubrió que le encantaban las historias de princesas que rescataban dragones en lugar de temerles. Carmen notó que siempre guardaba un pedazo de su postre para compartirlo con su mejor amiga del orfanato. Con cada visita, más capas de Isabel se revelaban. Tenía una risa que comenzaba tímida y estallaba en cascadas de alegría. Adoraba los colores vibrantes, pero tenía miedo a la oscuridad. Susurraba sus secretos más preciados a su conejo de peluche desgastado, un regalo de su primera cuidadora en el orfanato. Tras 2 meses de visitas regulares, llegó el gran día. El cuarto estaba listo, paredes en tonos suaves de verde, el color favorito de Isabel, una cama nueva con una colcha de mariposas y estanterías llenas de libros cuidadosamente seleccionados. Carmen había pasado semanas organizando cada detalle, mientras Diego instalaba personalmente luces nocturnas en forma de estrellas en el techo para ahuyentar el miedo a la oscuridad.
El viaje a casa fue una mezcla de emoción y ansiedad. Isabel se sentó en el asiento trasero, abrazando contra su pecho a su viejo conejo de peluche y a uno nuevo, regalo de sus padres, para que el antiguo no se sienta solo, explicó Diego con una sonrisa. Sus ojos absorbían cada detalle del paisaje, como si intentara memorizar el camino hacia su nueva vida. ¿Y si hago algo mal?, susurró de repente, su voz pequeña cargada de miedo. Carmen sintió que su corazón se encogía. Girándose en el asiento del copiloto, extendió la mano para tocar la rodilla de su hija. Mi amor, no existe equivocado en el amor. Estamos aprendiendo juntos, los tres. La primera noche en casa fue una celebración contenida. Carmen había aprendido que Isabel se asustaba con los ruidos fuertes y las multitudes. Prepararon pasta con albóndigas, y Diego transformó la cena en un espectáculo teatral con las albóndigas, haciéndolas bailar y cantar hasta que Isabel lloró de risa. Fue después de la cena cuando el mundo que habían construido tan cuidadosamente comenzó a desmoronarse. Vamos a preparar un baño bien calentito, dijo Carmen, ayudando a Isabel a quitarse la blusa. El movimiento reveló su espalda, y ahí estaba, una marca de nacimiento en forma de media luna, exactamente igual a la que tenía su hermana menor, Lucía. El impacto fue tan intenso que Carmen retrocedió tambaleándose, golpeando su espalda contra la pared del baño. Esa marca. Imposible no reconocerla. Durante años había ayudado a su madre a ponerle protector solar a Lucía, siempre bromeando que era una sonrisa de la luna. Lucía, que había desaparecido hace 15 años, con solo 2 años de edad, durante un día de feria. Lucía, cuya desaparición había destruido a su familia y la había perseguido en sueños durante años. ¿Mamá? La voz preocupada de Isabel la devolvió a la realidad. ¿Te dices Dano? Carmen obligó a sus manos a dejar de temblar y forzó una sonrisa que no alcanzó sus ojos. No, mi amor. Solo me sentí un poco mareada. ¿Vamos a tomar ese baño? Más tarde, después de que Isabel finalmente se durmiera, no sin antes exigir 3 cuentos y verificar 2 veces que las luces nocturnas estuvieran encendidas, Carmen encontró a Diego en la cocina. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la taza de té que él había preparado. Es imposible, murmuró Diego tras escuchar lo que Carmen había descubierto, pasando las manos por su rostro ya marcado por la preocupación. Debe ser una coincidencia. Diego, susurró Carmen con urgencia, su voz cargada de pavor. Es idéntica. Exactamente igual. En el mismo lugar. ¿Y la edad? Isabel tiene 4 años ahora, lo que significa que nació 5 años después de la desaparición de Lucía. ¿Y si ella? Las implicaciones eran demasiado pesadas para decirlas en voz alta. Si Isabel realmente era hija de Lucía, eso significaba que su hermana menor había sido mantenida en cautiverio, había quedado embarazada siendo aún adolescente, y posiblemente todavía estaba. El sonido de pequeños pasos en el pasillo los hizo congelarse. Isabel apareció en la puerta de la cocina, abrazando a sus 2 conejos de peluche, con ojos soñolientos y el cabello alborotado. Tuve un sueño feo, murmuró, su voz quebrada por el sueño y el miedo. ¿Puedo dormir con ustedes esta noche? Carmen y Diego intercambiaron una mirada cargada de significado y dolor. Independientemente de lo que descubrieran, una cosa era segura: esa pequeña niña con pijamas de unicornios, con ojos que suplicaban seguridad y amor, era ahora su hija. Y la protegerían con sus vidas, incluso si eso significaba desenterrar un pasado que todos preferían olvidar. Las primeras semanas tras descubrir la marca de nacimiento fueron un ejercicio de equilibrio entre la normalidad y una investigación silenciosa. Durante el día, Carmen y Diego se dedicaban a crear recuerdos felices con Isabel: paseos en el parque, sesiones de pintura en el balcón, tardes enteras armando rompecabezas. Pero por la noche, cuando su hija dormía, se convertían en detectives aficionados, revisando viejas noticias y registros policiales. Carmen apenas podía dormir. Cada sonrisa de Isabel ahora llevaba un peso adicional. ¿Estaba viendo rasgos de Lucía en ese rostro inocente? Los mismos rizos oscuros, la misma manera de fruncir el ceño cuando se concentraba. Detalles que antes parecían coincidencias ahora gritaban posibilidades perturbadoras. Necesito hablar con la señora Martínez, decidió Carmen una mañana, tras otra noche de insomnio. Ella debe saber algo sobre el origen de Isabel. Diego dudó, moviendo su café intacto. ¿Y si esto complica el proceso de adopción? Ya hemos escuchado historias de adopciones revertidas por cosas mucho menores que esta. El miedo en la voz de su esposo reflejaba su propia ansiedad.
En apenas unas semanas, Isabel se había convertido en el centro de sus universos. La idea de perderla era insoportable. Pero el fantasma de Lucía, y la posibilidad de que aún estuviera viva en algún lugar, necesitando ayuda, pesaba en sus conciencias. El jueves siguiente, Carmen programó una cita en el orfanato, alegando dudas sobre la documentación. La señora Martínez la recibió en su acogedora oficina, decorada con fotografías de niños sonrientes, historias de éxito, imaginó Carmen. «¿Isabel se está adaptando bien?», preguntó la directora, sirviéndote en delicadas tazas. Carmen forzó una sonrisa. «Maravillosamente. Ella es perfecta». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. «De hecho, vine a preguntar sobre sus padres biológicos. ¿Hay alguna información disponible?». La sonrisa de la señora Martínez vaciló ligeramente. «Como mencioné durante el proceso, Isabel fue dejada en la puerta del orfanato cuando era un bebé. No tenemos información sobre su familia biológica». «¿Y no había ningún documento, ninguna carta, ninguna pista?». Carmen, la voz de la directora asumió un tono más firme. «Sabes que esa información es confidencial. Incluso si existiera, no podríamos compartirla sin una orden judicial». El camino de regreso a casa fue una tortura. Carmen sentía que la directora escondía algo, había un cierto nerviosismo en su mirada al hablar sobre el origen de Isabel. ¿O era solo su imaginación, distorsionada por la desesperada esperanza de encontrar a Lucía? Esa noche, mientras ayudaba a Isabel con su baño, Carmen no podía dejar de mirar la marca de nacimiento. Isabel notó su mirada fija. «¿Es fea?», preguntó la niña, intentando ver su propia espalda como un gatito persiguiendo su cola. Carmen tragó el nudo en la garganta. «No, mi amor. Es hermosa. Parece una sonrisa de la luna». Isabel rió. «Mi otra mamá decía lo mismo». El corazón de Carmen se detuvo. «¿Tú, otra mamá?». «Sí, la señora bonita que me dejó en el orfanato. Yo era muy pequeña, pero a veces sueño con ella. Lloraba mucho y decía que me amaba, pero que tenía que dejarme en un lugar seguro». Las manos de Carmen temblaban tanto que casi dejó caer el jabón. ¿Tú recuerdas cómo era?». Isabel frunció el ceño, concentrada. «Tenía el cabello oscuro como el mío. Y cantaba una canción bonita para que me durmiera, algo sobre estrellas y ángeles. La misma canción de cuna que su madre solía cantar para Lucía». Esa noche, después de acostar a Isabel, Carmen encontró a Diego en el despacho. Estaba inclinado sobre el portátil, revisando por enésima vez los reportajes sobre la desaparición de Lucía. «¿Se acuerda?», dijo Carmen, su voz apenas conteniendo la emoción. «Isabel se acuerda de su madre biológica. ¿Y la descripción?». «Diego, cantaba la misma canción de cuna de nuestra familia». Diego cerró los ojos, procesando la información. «Tenemos que ser cuidadosos, Carmen. Si empezamos a hacer demasiadas preguntas, podríamos llamar la atención no deseada. ¿Y si las personas que se llevaron a Lucía se enteran de Isabel?». El miedo en la voz de Diego era palpable. Carmen sabía que tenía razón, debían proteger a Isabel por encima de todo. Pero, ¿cómo ignorar la posibilidad de que Lucía aún estuviera viva y necesitara ayuda? A la mañana siguiente, Carmen decidió visitar a su madre, doña Rosa, algo que no hacía desde hacía meses. Desde la desaparición de Lucía, su madre se había convertido en una sombra de la mujer fuerte que solía ser. Vivía recluida en su vieja casa, rodeada de fotografías del pasado y recortes de periódico amarillentos. «Mamá», Carmen llamó suavemente, encontrando a la señora en la mecedora de la terraza. «Necesito mostrarte algo». Sacó el celular del bolsillo y le mostró una foto de Isabel jugando en el parque. Doña Rosa ajustó los anteojos, estudiando la imagen con interés. «Qué niña más linda», comentó con una débil sonrisa. «¿Tu hija adoptiva?». «Sí. Mamá, tiene una marca de nacimiento. Igual a la de Lucía». El sonido de la mecedora se detuvo abruptamente. Doña Rosa quedó inmóvil, sus ojos fijos en la fotografía con una intensidad aterradora. «Muéstrame», exigió, su voz temblando. Carmen deslizó a la siguiente foto, una que había tomado discretamente durante el baño de Isabel, mostrando la marca en la espalda de la niña. Doña Rosa se llevó las manos a la boca, sofocando un sollozo. «Dios mío», susurró ella. «Es idéntica. Carmen, esta niña, ella podría ser». «Hija de Lucía», Carmen completó suavemente. «Isabel tiene 4 años.
Fue dejada en el orfanato cuando era bebé. Las fechas coinciden. Y ella recuerda vagamente a su madre biológica, una joven de cabello oscuro que cantaba nuestra canción de cuna. Doña Rosa se levantó abruptamente, sus piernas temblorosas. Necesito verla. Necesito ver a mi posible nieta. Mamá, necesitamos tener cuidado. Si Isabel es realmente hija de Lucía, las personas que la llevaron aún podrían estar cerca. No podemos arriesgar su seguridad. Su madre asintió lentamente, décadas de dolor reflejadas en sus ojos. Pero si realmente es hija de mi Lucía, eso significa que mi niña estuvo viva al menos 4 años. Y tal vez aún esté. El peso de esa posibilidad flotó sobre ellas como una nube de tormenta. Carmen abrazó a su madre, sintiendo cuán frágil se había vuelto con los años de sufrimiento. En su bolsillo, el celular vibró, un mensaje de Diego. Vuelve a casa tan pronto como puedas. Carmen sintió su corazón acelerarse. Cada nuevo descubrimiento era como tirar un hilo suelto de un suéter, revelaba más preguntas que respuestas. Pero una cosa era cierta, el misterio que rodeaba a Isabel y Lucía era mucho más grande y peligroso de lo que habían imaginado inicialmente. Cuando Carmen llegó a casa, el sol ya se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados que parecían irónicamente serenos para un día tan turbulento. Encontró a Diego en su oficina, rodeado de montones de documentos antiguos. Su rostro estaba pálido, iluminado solo por la luz azulada del computador, y sus manos temblaban mientras sostenía una carpeta amarillenta por el tiempo. ¿Qué encontraste?, preguntó Carmen, cerrando la puerta suavemente para no despertar a Isabel, que dormía en la habitación de al lado. El aroma a chocolate caliente que venía de la cocina delataba que la niñera, María, había preparado la bebida favorita de la niña antes de su siesta. Diego respiró hondo antes de responder, pasando sus manos por el cabello que había comenzado a volverse gris prematuramente, resultado de años de estrés y noches mal dormidas. ¿Recuerdas al detective Morales, el que investigó el caso de Lucía? Conseguí rastrearlo. Se retiró hace 3 años, pero, Diego vaciló, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Él guardó copias de algunos casos sin resolver. Y quiere encontrarnos. Hoy. El corazón de Carmen latió más rápido. El detective Morales había sido una presencia constante en sus vidas durante los primeros meses después de la desaparición de Lucía. Era un hombre dedicado, que pasó incontables noches investigando pistas, siguiendo pistas que invariablemente los llevaban a callejones sin salida. Cuando el caso se enfrió, fue él quien siguió visitando a la familia, ofreciendo palabras de consuelo y la promesa de que nunca se rendiría. Él sabe algo sobre Isabel. Carmen susurró, su voz apenas conteniendo la ansiedad. No lo dijo por teléfono. Pero su voz, Carmen, parecía preocupado. Muy preocupado. El detective Morales los recibió en su casa modesta en los suburbios de la ciudad, una construcción sencilla con un pequeño jardín bien cuidado. El tiempo había sido relativamente generoso con él, todavía mantenía él. El mismo mirada penetrante y postura atenta que Carmen recordaba, aunque algunas arrugas profundas se habían instalado alrededor de sus ojos. «Entren», dijo él, guiándolos a través de una sala llena de fotografías familiares hasta una oficina al fondo de la casa. El ambiente olía a café recién hecho y libros antiguos. Perdón por el desorden. Desde que me jubilé, transformé este lugar en una especie de archivo personal. Las paredes estaban cubiertas de tableros de corcho llenos de recortes de periódico, fotografías y anotaciones conectadas por hilos rojos, como esas escenas de películas policiales. Carmen reconoció inmediatamente varios reportajes sobre la desaparición de Lucía. Entonces, dijo Morales, sirviendo café en tazas desgastadas, encontraron a una niña con la misma marca de nacimiento. No era una pregunta. Carmen y Diego intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Cómo sabes?, comenzó Carmen. Porque no es la primera vez que esto sucede, Morales interrumpió, levantándose para tomar una caja polvorienta de una estantería alta. En los últimos 15 años, hemos registrado 3 casos de niños abandonados con marcas de nacimiento similares. 3 casos que la policía trató como incidentes aislados, pero que siempre supe que estaban conectados. El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Carmen. Trace. Morales extendió fotografías sobre su escritorio. 3 niñas diferentes, todas de entre 2 y 4 años cuando fueron encontradas, todas con la misma marca de nacimiento en forma de media luna en la espalda. Las imágenes estaban descoloridas,
pero la similitud de las marcas era innegable. La primera fue Gabriela, encontrada en los escalones de una iglesia hace 12 años. Tenía solo 2 años y sostenía un rosario. La segunda, Ana María, apareció en la sala pediátrica de un hospital hace 8 años, con 3 años de edad. Y la tercera. Isabel, susurró Carmen, su voz quebrándose. Exacto. Morales tomó otro expediente, este más reciente. Todas las niñas compartían características físicas similares, cabello oscuro, ojos claros. Y todas, sin excepción, fueron dejadas con una medalla de Santa Clara y una nota manuscrita pidiendo protección. Carmen sintió su estómago revolverse. Isabel no tenía una medalla cuando la encontraron en el orfanato. No, coincidió Morales, pero encontramos esto en los archivos de seguridad. Deslizó una fotografía sobre la mesa. Era una imagen granulada de una cámara de seguridad, mostrando una figura encapuchada dejando un bebé en la puerta del orfanato. En el cuello del bebé, claramente visible incluso en la imagen en blanco y negro, estaba una medalla. La medalla desapareció antes de que llegara la policía, continuó Morales. Junto con la nota y cualquier otra evidencia que pudiera llevarnos a los responsables. Alguien volvió para remover las pruebas. Alguien que sabía exactamente qué buscar. ¿Pero por qué?, preguntó Diego, su voz temblorosa. ¿Por qué alguien haría eso, y por qué específicamente niños con la misma marca? Morales se levantó, caminando hacia uno de los tableros de corcho. Sacó una hoja de papel antigua, protegida por plástico. ¿Han oído hablar de la Clínica Santa Clara? Carmen y Diego negaron con la cabeza. Era una clínica de fertilidad que funcionó en la región por casi 2 décadas. Tenía una excelente reputación, especializada en casos difíciles, aquellos que otros médicos consideraban imposibles. Hizo una pausa significativa. Cerró abruptamente hace 15 años, casualmente, pocos meses después de la desaparición de Lucía. Carmen sintió su corazón fallar un latido. Lucía, ella acababa de hacerse una serie de exámenes médicos cuando desapareció. Tenía una condición genética rara, algo relacionado con la producción de proteínas. Síndrome de Laurent, completó Morales, sus ojos brillando. Una condición que afecta solo al 0,01% de la población. La misma condición que, curiosamente, todas estas niñas abandonadas también tienen. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen sentía que su cabeza daba vueltas con las implicaciones. Una clínica de fertilidad. Niños con la misma marca de nacimiento. La misma condición genética rara. Pasé años investigando la Clínica Santa Clara después de que cerrara, continuó Morales, su voz baja e intensa. Descubrí patrones perturbadores. Jóvenes mujeres desaparecían después de consultas iniciales. Registros médicos eran alterados o desaparecían por completo. Y siempre había una conexión con esta condición genética rara. ¿Qué exactamente estás sugiriendo?, preguntó Diego, aunque su tono indicaba que ya temía la respuesta. Creo que la clínica estaba realizando experimentos ilegales. Seleccionando pacientes con características genéticas específicas, usándolas en investigaciones no autorizadas. Y cuando las cosas empezaron a ir mal. El sonido estridente del celular de Carmen interrumpió la explicación. Era María, la niñera. Señora Carmen, la voz de María estaba cargada de pánico. Perdón por molestarla, pero... Isabel tiene fiebre muy alta y comenzó a tener convulsiones. Estamos yendo al hospital. El mundo de Carmen se derrumbó. En medio del caos de pensamientos, apenas registró a Morales corriendo hacia su computadora, tecleando frenéticamente. ¿Qué hospital?, preguntó con urgencia. Santa María, respondió Carmen, ya corriendo hacia la puerta. No. El grito de Morales los hizo detenerse. No la lleven allí. Es una trampa. El Santa María estaba afiliado a la Clínica Santa Clara. El mismo grupo, los mismos médicos. Necesitan ir a otro lugar, ahora. En el camino hacia otro hospital, mientras Diego conducía como loco por las calles de la ciudad, Carmen recibió otro mensaje de María: cambio de planes. Un médico apareció en casa diciendo que va a atender a Isabel aquí mismo. Conoce el historial médico de ella. Para el coche, gritó Carmen. Diego frenó bruscamente, los neumáticos chirriando en el asfalto. Nadie llamó a un médico, susurró ella, el terror evidente en su voz. Ellos la encontraron, Diego. Después de todos estos años, descubrieron sobre Isabel.
El coche dio una curva cerrada, regresando hacia su casa. Mientras volvían, Carmen sentía que su corazón estaba a punto de explotar. 15 años atrás, no pudo evitar que se llevaran a su hermana. No perdería a su hija de la misma manera. Marca a la policía, instruyó Morales por teléfono. Estoy yendo para allá con un equipo. Y Carmen, esta vez los atraparemos. No van a llevarse a ninguna otra niña. El trayecto de regreso a casa fue el más largo de los 5 minutos de la vida de Carmen. Diego conducía como un poseído, ignorando semáforos en rojo mientras ella intentaba una y otra vez llamar a María. Cada llamada sin respuesta aumentaba su desesperación. Estamos a 2 cuadras, murmuró Diego, sus manos apretando el volante con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. ¿La policía está en camino? Carmen asintió, incapaz de formar palabras. Su corazón parecía a punto de estallar cuando finalmente avistaron su casa. La luz de la habitación de Isabel estaba encendida, proyectando sombras inquietantes a través de las cortinas. Una furgoneta blanca sin identificación estaba estacionada frente a la residencia. Por los fondos, susurró Diego, deteniendo el coche antes de la casa. Hay una entrada por la cocina. Moviéndose en las sombras del principio de la noche, se acercaron silenciosamente. Carmen podía escuchar voces provenientes del interior de la casa, una masculina, grave y autoritaria, y otra que reconoció como la de María, temblando de miedo. Su condición es grave, decía la voz masculina. Necesitamos llevarla para exámenes específicos. Inmediatamente. Pero los padres, comenzó María. Ya fueron notificados y aprobaron la transferencia. Aquí está la autorización. Carmen sintió la bilis subir por su garganta. A través de la ventana de la cocina, podía ver a María sosteniendo a Isabel, que parecía semiconsciente, su pequeña frente brillando con sudor. Un hombre alto con bata blanca estaba de espaldas a la ventana, gesticulando con un papel en las manos. Diego tocó su brazo, señalando hacia el jardín lateral. 2 hombres corpulentos, vestidos como enfermeros pero con postura militar, estaban de guardia. En la calle, la furgoneta seguía encendida, su motor ronroneando suavemente en la noche. No podemos esperar a la policía, murmuró Carmen. Cada segundo que pasaba era una oportunidad más de perder a Isabel para siempre, así como habían perdido a Lucía. Como si leyera sus pensamientos, Diego sacó una pequeña llave de su bolsillo. Entrada de servicio, explicó. Isabel siempre olvida cerrar después de jugar en el jardín. El plan se formó silenciosamente entre ellos. Carmen envió un mensaje rápido a Morales con su ubicación exacta, y luego se preparó. Diego sería la distracción, entraría por el frente enfrentando a los falsos médicos. Mientras tanto, ella usaría la entrada de servicio para llegar hasta Isabel. 3 minutos, susurró Diego. Dame 3 minutos para atraer su atención. Carmen asintió, su corazón golpeando contra sus costillas. Observó cómo su marido se alejaba, desapareciendo en la oscuridad. Los segundos se arrastraban como horas mientras ella contaba mentalmente, agachada entre los arbustos del jardín. De repente, la voz de Diego tronó en la noche. ¿Quiénes diablos son ustedes? El caos que siguió fue instantáneo. Los 2 hombres del jardín corrieron hacia el frente de la casa. Carmen escuchó pasos pesados, gritos, el sonido de algo rompiéndose. Aprovechando la distracción, se deslizó hasta la puerta de servicio. La llave giró silenciosamente en la cerradura. Carmen entró en la lavandería, sus pies descalzos no haciendo ningún sonido sobre el suelo frío. A través de la puerta entreabierta, pudo ver a María todavía sosteniendo a Isabel, ahora despierta y llorando bajito. SHH, mi amor, susurraba María, sus propias lágrimas cayendo. Todo va a estar bien. El hombre con bata estaba al teléfono, su voz tensa, situación comprometida. Necesitamos acelerar la extracción. Carmen respiró hondo, reuniendo todo su coraje. 15 años de culpa por no haber protegido a Lucía se transformaron en una fuerza que no sabía que poseía. Con un movimiento rápido, empujó la puerta. Suéltala, su voz salió más firme de lo que esperaba. El hombre se giró, sorprendido, dejando caer el teléfono. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y Carmen sintió un escalofrío de reconocimiento. Esos ojos, los había visto antes, mucho tiempo atrás, en una clínica. Señora Rivera, sonrió él, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Qué interesante coincidencia. Primero su hermana, ahora su hija adoptiva. El destino tiene un sentido del humor peculiar,
¿no? Entonces eras tú. Carmen dio un paso al frente, colocándose entre él e Isabel. En la clínica, el día que Lucía desapareció. Su hermana era especial, continuó él, como si estuviera discutiendo el clima. Una anomalía genética fascinante. Y ahora, su hija, hizo un gesto hacia Isabel, que se encogió en los brazos de María. La misma marca, el mismo potencial. No la tocarás. El hombre suspiró, casi aburrido. Señora, ya tenemos a su hija. Meyer. Con un movimiento fluido, sacó una jeringa del bolsillo. Carmen sintió que su sangre se helaba al notar que Isabel ya tenía una marca de aguja en el brazo. Un sedante leve, explicó él. En unos minutos, estará completamente inconsciente. Y entonces... El sonido de un vidrio quebrándose lo interrumpió. Diego había aparecido por la ventana de la cocina, lanzándose sobre el hombre con toda su fuerza. Los dos cayeron, derribando sillas y utensilios. María, gritó Carmen. La puerta trasera, corre. La niñera no dudó, corriendo con Isabel en sus brazos. Carmen se giró para ayudar a Diego, pero se congeló al ver una jeringa en la mano del falso médico, peligrosamente cerca del cuello de su marido. Fue entonces cuando las sirenas comenzaron a sonar, muy cerca. Luces rojas y azules inundaron la casa a través de las ventanas. El hombre maldijo, empujó a Diego y corrió hacia la salida. La policía está rodeando la cuadra, la voz de Morales sonó por el megáfono. Salgan con las manos arriba. Carmen corrió hacia Diego, que se levantaba con dificultad. Isabel? En el jardín tosió él, sujetándose las costillas. Con María. Corrieron hacia afuera, encontrando a su hija segura en los brazos de la niñera, protegida por dos policías. Alrededor de la casa, se desarrollaba una operación policial de gran escala. Morales no había venido solo, trajo un equipo completo. ¿Mamá? Isabel llamó débilmente, extendiendo los brazos. Carmen la tomó, abrazándola con toda la fuerza que tenía, sintiendo a Diego unirse al abrazo. Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí. Deténla, murmuró Isabel, ya sucumbiendo al sedante. La luna está sonriendo. Carmen frunció el ceño, confundida. ¿Qué dijiste, mi amor? Pero Isabel ya había quedado dormida, su respiración suave y regular. Carmen notó algo brillando en el cuello de su hija, una medalla de Santa Clara, idéntica a las descritas por Morales. Debe haber sido él quien se la puso, dijo Diego, también notando la medalla. Carmen tomó el objeto con cuidado. Había algo diferente en él, un pequeño compartimento secreto. Dentro, doblado varias veces, había un pedazo de papel con una única frase escrita con una caligrafía que ella reconocería en cualquier lugar. Diego, su voz se quebró. Es la letra de Lucía. El hospital pediátrico estaba sumido en el silencio característico de la madrugada, interrumpido solo por el pitido rítmico de los monitores cardíacos y el ocasional paso apresurado de enfermeras por los pasillos. En la habitación 407, Carmen mantenía su vigilia silenciosa junto a la cama de Isabel, sus ojos ardían de cansancio pero se negaban a cerrarse. Diego finalmente había cedido a las peticiones de los médicos y aceptado ser examinado en otra habitación. El enfrentamiento con el falso médico había dejado más que solo sus costillas lastimadas. Carmen podía ver en sus ojos el profundo miedo de haber estado a punto de perderlo todo. Los resultados de los exámenes de sangre han llegado, anunció Morales, entrando silenciosamente en la habitación. Su expresión normalmente estoica estaba cargada de preocupación. Encontramos algo perturbador. Carmen se enderezó en la silla, su corazón acelerándose. ¿Qué exactamente? Una combinación de drogas que nunca habíamos visto antes, explicó, consultando el informe. El componente principal parece ser experimental, algo que no está en ninguna base de datos farmacéutica conocida. Pero lo más intrigante, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, es que encontramos rastros de un compuesto similar en muestras archivadas de otros niños con la marca. La medalla de Santa Clara pesaba en el bolsillo de Carmen como plomo. Desde que encontraron el billete dentro de ella, busca donde todo comenzó. Su mente no dejaba de formar teorías, cada una más aterradora que la anterior. ¿Qué descubrió sobre el hombre que intentó llevársela?, preguntó, sus dedos acariciando inconscientemente el cabello de Isabel. Dr. Augusto Méndez Morales consultó sus notas, sentándose en la otra silla de la habitación. Al menos ese es el nombre que ha usado en los últimos 15 años. Se graduó en genética por la Universidad de Barcelona,
especializado en mutaciones raras. Su expediente es impecable, hasta cierto punto. ¿Cómo es eso? Todo su historial antes de 2009 parece fabricado. Diplomas demasiado perfectos, referencias que no hemos podido confirmar. Es como si hubiera surgido de la nada, específicamente para trabajar en la Clínica Santa Clara. Carmen cerró los ojos, fragmentos de memoria volvían como fragmentos de vidrio. Él estaba allí el día en que Lucía desapareció. Esa sonrisa, tan profesional, tan controlada. Dijo que necesitaba hacer algunos exámenes adicionales debido a la rareza de su condición. Fue la última vez, su voz se quebró. Un movimiento suave en la cama del hospital interrumpió la conversación. Isabel se movió inquieta, sus pequeñas manos apretando la manta con fuerza. La luna está llorando, murmuró ella en su sueño agitado. La otra mamá también tenía la luna triste. Carmen y Morales intercambiaron miradas significativas. Ha estado hablando de la otra madre desde que los efectos del sedante empezaron a pasar, explicó Carmen. Los médicos dicen que es normal, que está confundida por los medicamentos. O quizás, Morales se inclinó hacia adelante, su voz bajó, las drogas estén haciendo lo contrario. Tal vez estén eliminando algún tipo de bloqueo mental. Antes de que Carmen pudiera procesar esta perturbadora posibilidad, Diego regresó a la habitación. Cojeaba levemente, con un vendaje visible bajo la camisa entreabierta. Necesitan ver esto, dijo él, con voz urgente. El equipo forense encontró algo en la furgoneta. En menos de una hora, una sala de conferencias en el sótano del hospital se había transformado en un centro de operaciones improvisado. Las paredes blancas y asépticas ahora estaban cubiertas con fotografías, documentos y diagramas complejos conectados por líneas rojas. La detective Ramírez, especialista en crímenes organizados, dirigía la presentación. Lo que encontramos va mucho más allá de un simple caso de secuestro, explicó, señalando una serie de archivos. La clínica Santa Clara era solo la punta del iceberg. Imágenes de otras clínicas, en diferentes países, empezaron a aparecer en el proyector. Todas con el mismo patrón arquitectónico, el mismo logotipo discreto, los mismos colores institucionales. Se autodenominaban Proyecto Luna Nueva, continuó Ramírez. Un experimento genético multinacional enfocado en el síndrome de Laurent. Pero no solo estaban estudiando la condición. Estaban intentando replicarla, completó una voz desde la puerta. Todos se voltearon. Una médica mayor estaba parada en la entrada, su cabello gris atado en un moño severo. Carmen la reconoció inmediatamente, la doctora Martínez, la antigua jefa de investigación del hospital universitario. Trabajé con ellos al principio, confesó la médica, su voz cargada de culpa. Cuando aún era un proyecto legítimo. Estábamos estudiando cómo el síndrome de Laurent, a pesar de sus efectos debilitantes, también confería una extraordinaria resistencia a varias enfermedades autoinmunes. ¿Qué salió mal?, preguntó Diego. Descubrimos algo inesperado. Cuando dos portadores del síndrome tienen hijos, la mutación no solo se transmite, sino que se amplifica. Los niños nacidos de esa unión presentaban una versión potencializada de la condición, sin los efectos secundarios negativos. Carmen sintió su estómago revolverse. Entonces empezaron a buscar portadores. Al principio, eran solo estudios observacionales con parejas que ya existían naturalmente. Pero luego, la doctora Martínez se quitó las gafas, limpiándolas nerviosamente. Algunos inversores vieron el potencial comercial. La investigación pasó a las sombras. Comencé a escuchar rumores sobre participantes que nunca se habían ofrecido como voluntarios, sobre instalaciones especiales, donde mantenían a los sujetos de prueba. Cuando denuncié mis sospechas, me apartaron. Meses después, la clínica cerró oficialmente. Pero nunca realmente se detuvieron, solo se volvieron más cuidadosos. En ese momento, una enfermera entró apresurada en la sala. «Señora Carmen, su hija está preguntando por usted». Y, ella tuvo una visita. La sangre de Carmen se heló. ¿Qué visita? Una joven. Muy parecida con la niña, de hecho. Tenía autorización y todo en orden. Carmen corrió de vuelta a la habitación, su corazón amenazando con saltar por su garganta. Isabel estaba despierta, sosteniendo algo en sus manos, una segunda medalla de Santa Clara. La chica bonita la trajo, dijo ella somnolienta. Dijo que es igual a la tuya. ¿Dónde está ella? Carmen apenas podía controlar su voz.
Isabel señaló hacia la ventana, que daba al jardín del hospital. Carmen corrió hasta allí, sus ojos escaneando el área iluminada por farolas. Fue entonces que la vio, una figura femenina parada bajo un árbol antiguo, mirando directamente hacia la ventana. Incluso a la distancia, incluso después de 15 años, ese rostro era inconfundible. Lucía, el nombre escapó como una oración. Su hermana sonrió tristemente y hizo un pequeño gesto con la mano. Luego, con movimientos deliberados, sacó algo del bolsillo, parecía un pendrive, y lo colocó cuidadosamente debajo de una maceta decorativa. Con una última mirada cargada de significado hacia la ventana, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia las sombras. Carmen corrió como nunca antes. Bajó las escaleras tropezando, ignorando los gritos de los guardias de seguridad. Cuando finalmente llegó al jardín, Lucía ya había desaparecido en la noche. Pero el pendrive estaba allí, junto con una nota: perdóname por no poder quedarme. Aún no es seguro. Cuida de nuestra Isabel, ella es más especial de lo que imaginan. Volveré pronto para contar toda la verdad. Con amor, L. Cuando regresó a la habitación, encontró a Isabel jugando con las 2 medallas. Dice que es mi primera mamá, comentó la niña, su voz aún somnolienta. Y que tú eres mi tía. También dijo que algún día todas vamos a hacer un gran rompecabezas juntas, cuando las malas personas ya no puedan hacerle daño a nadie. Carmen abrazó a su hija, su sobrina, sintiendo el peso de 15 años de misterio comenzando a desvelarse. Pero algo en su corazón le decía que las revelaciones más difíciles aún estaban por venir. Horas después, en una sala protegida del hospital, Morales y su equipo comenzaron a analizar el contenido del pendrive. Lo que encontraron hizo que la sangre de todos se helara. Documentos, registros financieros, lo más perturbador, evidencias de que la red de clínicas se había adaptado y evolucionado. Ahora operaban bajo diferentes fachadas, en decenas de países. El proyecto Luna Nueva no estaba muerto. Solo estaba comenzando su próxima fase. Los primeros rayos de sol comenzaban a teñir el horizonte cuando el equipo de Morales terminó de analizar los datos del pendrive. El contenido era devastador: hojas de cálculo detallando donantes y recipientes, registros de nacimientos codificados, transferencias bancarias internacionales disfrazadas como inversiones en investigación médica. Tenemos que evacuar el hospital, declaró Morales, su voz tensa mientras hablaba por teléfono. Inmediatamente. Carmen, que dormitaba en la silla junto a la cama de Isabel, despertó asustada. ¿Qué pasó? Entre los archivos había un protocolo de contingencia, explicó él, ya moviendo a su equipo. Si cualquier unidad del proyecto fuera comprometida, las otras recibirían órdenes de, vaciló, eliminar pruebas. Dios mío, susurró Carmen, comprendiendo inmediatamente la implicación. Los niños eran las pruebas más importantes. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad controlada. Enfermeras y médicos de confianza comenzaron a transferir discretamente a los pacientes, priorizando a los niños. Policías de paisanos se posicionaron en puntos estratégicos, haciéndose pasar por visitantes o personal. Tenemos que sacar a Isabel de aquí, dijo Diego, entrando a la habitación con una silla de ruedas. Pero necesitamos hacer que parezca una alta normal. No podemos crear pánico. Carmen asintió, despertando suavemente a Isabel. Mi amor, vamos a casa más temprano, ¿no es emocionante? Isabel abrió los ojos somnolientos, aún abrazada a las 2 medallas de Santa Clara. La chica bonita vuelve con nosotros. No hoy, cariño, Carmen tragó el nudo en su garganta. Pero pronto vendrá a visitarnos. Mientras Diego preparaba los documentos de alta, Carmen ayudaba a Isabel a vestirse. Fue entonces cuando notó algo diferente, un pequeño vendaje en el brazo de la niña, que no estaba allí antes. ¿Quién te hizo esto, mi amor? La enfermera de la noche, respondió Isabel, bostezando. Dijo que era vitamina para que me pusiera fuerte. La sangre de Carmen se heló. ¿Qué enfermera? ¿Cuándo? Poco después de que la chica bonita se fue. Tenía una sonrisa extraña. Carmen arrancó el vendaje. Debajo, una pequeña marca de inyección estaba levemente morada. Inmediatamente, cogió el teléfono para llamar a Morales, pero la línea estaba muerta. Las luces de la habitación parpadearon una vez, 2 veces, y luego se apagaron por completo. Generador de emergencia, murmuró Diego, probando su propio celular. También sin señal. Comenzó a sonar una alarma, baja e insistente. Por el pasillo, podían oír pasos apresurados y voces tensas.
Protocolo de aislamiento iniciado, anunció una voz mecánica a través de los altavoces. Todas las salidas están temporalmente bloqueadas. No es el hospital, dijo Diego, su rostro pálido. Son ellos. Han tomado los sistemas. Carmen levantó a Isabel en brazos, su corazón golpeando con fuerza. La niña estaba extrañamente quieta, su piel comenzando a calentarse con fiebre. Los conductos de ventilación, susurró Diego, ya moviendo una silla para alcanzar la rejilla en el techo. Estudié el plano del hospital cuando trabajé aquí como residente. Llevan hasta el sótano, donde hay una salida de emergencia antigua. El sonido de pasos pesados en el pasillo los hizo actuar rápidamente. Diego subió a la silla, retirando la rejilla con movimientos precisos. Carmen pasó a Isabel a él, luego subió con su ayuda. Apenas habían recolocado la rejilla cuando la puerta de la habitación se abrió. A través de las rendijas, vieron a 3 hombres con trajes de protección entrando en la habitación, llevando equipos médicos extraños. La habitación está vacía, dijo uno de ellos al radio. Pero el rastreador indica que el sujeto sigue en el edificio. El nivel de marcador químico está aumentando según lo programado. Carmen cubrió su boca para no gritar. Le habían inyectado algo a Isabel, algo que permitía rastrearla. El grupo se movió por el sistema de ventilación lo más silenciosamente posible, guiados por Diego. Isabel, ahora con fiebre, se mantenía admirablemente quieta, como si comprendiera la gravedad de la situación. Maldita sea, susurró Diego cuando llegaron a una bifurcación. La bajada al sótano debería estar aquí. Buscando esto, una voz conocida sonó detrás de ellos. Allí, emergiendo de las sombras como un fantasma, estaba Lucía. Más vieja, más delgada, con cicatrices visibles en los brazos, pero indudablemente viva. Modificaron el plano hace 5 años, continuó ella, adelantándose. El nuevo pasaje está por aquí. Rápido, el marcador que inyectaron en Isabel está intensificándose. Pronto sabrán exactamente dónde está. ¿Cómo? Empezó Carmen. Después, cortó Lucía. Ahora tenemos que sacarla de aquí. El compuesto que usaron es el mismo que probaron en mí. En pocas horas, ella estará completamente sometida a cualquier orden que le den. Siguieron a Lucía a través de una serie de túneles estrechos, descendiendo cada vez más al subsuelo del hospital. Isabel, en sus brazos, estaba cada vez más caliente. Por aquí, señaló Lucía hacia una puerta antigua. Lleva a los túneles de mantenimiento de la ciudad. Tengo un equipo esperando al otro lado. ¿Equipo?, preguntó Diego. Otras sobrevivientes, explicó rápidamente Lucía. Tenemos una red. Ayudamos a otras víctimas a escapar, recolectamos evidencias. Pero nunca conseguimos pruebas suficientes para derribar toda la operación. Hasta hoy. Un ruido metálico sobre ellos los hizo congelarse. Están en los sistemas de ventilación, la voz del doctor Méndez resonó por los túneles. El marcador indica que se están moviendo hacia el subsuelo. Equipos B y C, corten todas las salidas. Equipo A, conmigo. No tenemos mucho tiempo, dijo Lucía, tecleando un código en la antigua puerta. El efecto del marcador alcanzará su pico pronto. Cuando eso pase, Isabel quedará completamente vulnerable a su programación. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un túnel iluminado por luces de emergencia. Al final, Carmen pudo ver figuras esperando. Fue entonces cuando Isabel comenzó a convulsionar. No, susurró Lucía, sus ojos abiertos de horror. No ahora. Están activando el compuesto remotamente. Los ojos de Isabel se abrieron, pero estaban diferentes, sus pupilas estaban dilatadas anormalmente, y su expresión estaba completamente vacía. Ven a mí, pequeña, la voz del doctor Méndez resonó por los túneles. Sabes que debes obedecer. Para terror de Carmen, Isabel comenzó a debatirse, intentando soltarse de sus brazos, respondiendo al comando como una marioneta. Lucía, imploró Carmen, luchando por mantener a la niña. Haz algo. Su hermana sacó un frasco del bolsillo y una jeringa. Esto va a neutralizar el compuesto, pero, vaciló, nunca lo hemos probado en alguien tan joven. Puede ser peligroso. ¿Cuál es la alternativa? El sonido de pasos se acercaba. Isabel seguía debatiéndose, cada vez con más fuerza. Hazlo, ordenó Carmen, con lágrimas recorriendo su rostro. Lucía inyectó el contenido del frasco en el brazo de Isabel. Durante un momento terrible, no pasó nada. Luego, la niña arqueó la espalda y soltó un grito agudo que resonó por los túneles. Sujétala, instruyó Lucía.
pasará en unos segundos. Fueron los segundos más largos de la vida de Carmen. Gradualmente, el cuerpo de Isabel se relajó, y sus ojos volvieron a la normalidad. Parpadeó confundida, luego sonrió. Tía Lucía, murmuró somnolienta, ¿volviste? El momento de alivio fue interrumpido por el sonido de disparos. El equipo de Lucía había encontrado a los hombres de Méndez. El caos que siguió fue ensordecedor, gritos, explosiones, órdenes gritadas. Ahora, gritó Lucía, empujando a todos hacia el túnel. Corrieron hacia la libertad, llevando el futuro en brazos y dejando el pasado arder en las sombras detrás de ellos. 6 meses habían pasado desde aquella dramática noche en el hospital. El otoño había llegado, pintando los árboles con tonos dorados y rojos. En el jardín de la nueva casa de Carmen y Diego, Isabel jugaba alegremente con otros niños, todos sobrevivientes como ella, todos con la misma marca en forma de media luna en la espalda. La casa refugio, disimulada como un centro de rehabilitación infantil, se había convertido en un refugio seguro para las familias afectadas por el proyecto Luna Nueva. Bajo la discreta coordinación de Lucía y su red de sobrevivientes, decenas de niños habían sido rescatados en los últimos meses. Carmen observaba a su hija a través de la ventana de la cocina, sonriendo al ver cómo Isabel había florecido. Las pesadas cortinas de seguridad y los guardias discretos en los límites de la propiedad eran un recordatorio constante del peligro que aún existía, pero dentro de esos muros, los niños podían simplemente ser niños. ¿Más café?, ofreció Lucía, ahora una presencia constante en sus vidas. La recuperación de su hermana había sido un proceso lento y aún en curso. 15 años de trauma no desaparecen de la noche a la mañana. Pero cada día traía pequeños progresos, una sonrisa más frecuente, una risa más libre, momentos de paz entre las pesadillas. Los últimos exámenes de Isabel llegaron, comentó Lucía, sentándose a la mesa. El antídoto eliminó completamente el compuesto rastreador de su sistema. Y lo más importante, hizo una pausa, una suave sonrisa en sus labios, la mutación genética está estable. Ella no tendrá ninguno de los efectos secundarios negativos del síndrome. Carmen dejó escapar el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Esa había sido su mayor preocupación desde que descubrieron la verdad sobre el proyecto, que las manipulaciones genéticas pudieran causar problemas de salud en el futuro. ¿Y los otros niños? Resultados similares. El doctor Martínez, el verdadero, no el impostor, cree que podemos usar estos datos para desarrollar tratamientos legítimos para la síndrome de Laurent. Hacer algo bueno de toda esta oscuridad. El sonido de risas infantiles invadió la cocina cuando Isabel y sus amigas entraron corriendo, buscando agua y refrigerios. Carmen observó con cariño mientras su hija, su sobrina, repartía galletas entre los otros niños, asegurándose de que todos recibieran partes iguales. Ella tiene tu corazón, comentó Lucía suavemente. Y tu fuerza, respondió Carmen, apretando la mano de su hermana. Las investigaciones sobre el proyecto Luna Nueva continuaban en marcha. La operación en el hospital había sido solo el comienzo. Con las pruebas. Aquí está traducado para o español. Experimentos crueles, ella se convertirá en un recordatorio de esperanza, renacimiento y nuevos comienzos. La lucha no había terminado, pero enfrentarían lo que viniera juntos, como familia. Porque al final, el amor, ya sea de sangre o de elección, es la fuerza más poderosa de todas. ¿Esta historia tocó tu corazón? Comparte tus emociones y pensamientos en los comentarios abajo. Si te conmovió el viaje de Carmen, Diego, Isabel y Lucía, no olvides dejar tu me gusta. Cada me gusta nos motiva a seguir trayendo historias profundas y emocionantes como esta. Y para no perderte nuestras próximas narrativas conmovedoras, activa la campanita y suscríbete a nuestro canal. Juntos, podemos explorar más historias que nos hagan creer en el poder del amor, la familia y la esperanza. Nos vemos en la próxima historia.